Respiramos suave y rítmicamente, y a medida que lo hacemos, vamos dentro de nuestra catedral de luz, en el centro del corazón. Allí nos inclinamos ante el altar de la vida, donde arde y resplandece nuestra inmortal llama triple. En profunda adoración comandamos: amada presencia yo soy, toma todo el poder de mi atención y manténlo fijo en tu presencia para siempre. También toma el poder de mi facultad de visualización. Sentimos el inmenso amor de Dios tomar ahora el control absoluto y aceptamos la presencia de un hermoso serafín, envolviéndonos a cada uno en su sentimiento de calmado amor, que nos acompañará a viajar en conciencia proyectada a el foco de la ascensión en los Andes. Vemos las altas montañas nevadas. El esplendor de la cordillera andina va más allá de las palabras, y al contemplarlas nos invade un radiante sentimiento de inmensidad, y una corriente de energía ascendente nos envuelve. Visualizamos el magnificente templo griego, diseñado por los ángeles devas y constructores de la forma. A la entrada, somos recibidos por la hermandad de la corte de los serafines. Con gratitud nos inclinamos para saludarlos, y junto a nuestro amado serafín somos conducidos a ocupar los asientos asignados y disfrutamos del magnificente flujo de fuego cristalino a través de nuestros cuerpos internos. Reconocemos dentro de nosotros mismos la esperanza renovada y fuego vital que trae siempre la llama de la ascensión. Los miembros de la Hermandad del Templo de la Ascensión están conformando un círculo viviente alrededor de la base del altar, ataviados con vestiduras blancas, con la banda ancha de cristal en el borde y el puño, el sol brillante emblasonado sobre el pecho de cada uno, formando otra faceta a través de la cual esta llama concentrada se vertirá, primero hacia la asamblea y luego hacia el mundo. El altar donde arde la llama está elevado en el centro del templo, y la llama, elevándose, es igualmente discernible desde todos los puntos del auditorio. Contemplamos a nuestro amado Serapis Bey, vestido con las túnicas blancas del Templo de la Ascensión y la corona con el sol alado sobre su cabeza. Él se para delante del altar, respirando la magnificente llama hacia adentro de su propia presencia electrónica y luego exteriorizándola en una radiación de fuego cristalino a través de la conciencia de la jerarquía reunida, quienes a su vez están amplificándola mediante su propio sentimiento de la ascensión. Están presentes los amados Sanat Kumara y Lady Venus, el amado Lord Gautama, el amado Señor Divino Maitreya, el amado Mahachohan, el amado Elohim Hércules, espíritu envolvente de este ciclo anual, junto a los amados padrinos del año, los amados maestros ascendidos Saint Germain y Lady Porcia, Godfrey, Príncipe y el Arcángel Miguel, el amado Ángel Mica y la amada Madre María. Todos los invitados de honor están usando túnicas magnificentes de blanco. La amada María porta una exquisita vestidura blanca con una larga cola bordada con lirios del valle. Exquisitas creaciones de blanco con pliegues y largas colas adornan las demás diosas hermosas.
La atmósfera es gloriosa y Serapis Bey sigue respirando sobre la llama de la ascensión, mezclándose con la llama misma, y da una señal, y desde el sol central de Alfa y Omega, y desde los amados Helios y Vesta, se descargan los poderosos rayos cristalinos con radiación cristalina que se anclan en la llama, elevándola aún más y adoptando la forma de una llama blanca cristalina en un brasero dorado y cristal, destellando rayos de luz de ascensión cósmica desde el gran sol central. La hueste seráfica y todos los seres de luz invitados se unifican a la respiración, y nosotros también. Exhala todo el aire de tus pulmones. Yo soy, inspirando la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Yo soy, absorbiendo la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Yo soy, expandiendo la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Yo soy, proyectando la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Yo soy, inspirando la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Yo soy, absorbiendo la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Yo soy, expandiendo la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Yo soy, proyectando la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Yo soy, inspirando la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Yo soy, absorbiendo la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Yo soy, expandiendo la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Yo soy, proyectando la llama de la obediencia, disciplina y amor de Serapis Bey. Continúa respirando con ritmo. La actividad es magnificente. La llama se ha expandido a tales proporciones que sale como un gran torbellino cósmico de luz de la ascensión, que en una acción instantánea envuelve por completo todo el continente sudamericano y sigue su rápida proyección hacia Centro y Norteamérica, unificándose a la llama que arde en el altar del templo central permanente de la llama de la ascensión sobre Long Island, y de allí se proyecta para unirse a la llama blanca brillante con radiación cristal de la amada Señora Isis en el altar del sol, en la pirámide de la vida. Los ángeles y serafines de la hermandad de los 3 templos ahora salen a contactar a cada parte de vida que evolucionan en el planeta Tierra, despertando los Cristos, impulsando al poder de la atención a estar fijos solo en la poderosa presencia Yo Soy, dando obediencia absoluta a su perfección. Y el flujo de luz de Dios ya no puede ser interrumpido. Nosotros, decididos, decimos a toda apariencia humana: ya no te atrevas a mantenerme en tu esclavitud. Con mi presencia Yo Soy, hago añicos y hago estallar en pedazos todo lo que ha sido acumulado alrededor de mí. Yo camino ahora libre de todas las limitaciones humanas. Las 3 llamas han crecido a proporciones gigantescas y se fusionan en una sola llama planetaria de obediencia, disciplina y amor, que enriquecen y bendicen al planeta entero. Desde los planetas Venus, Urano, Marte y Saturno se vierten poderosas corrientes de luz cargadas de obediencia, disciplina y amor de Dios, que incrementan aún más la acción ascendente que envuelve ahora al planeta.
y todas sus evoluciones, enderezando el eje planetario y llevando a esta querida Tierra a ocupar la órbita donde verdaderamente pertenece. Ahora, pedimos la asistencia del amadísimo Elohim Hércules para que perfeccione toda esta actividad que humildemente hemos realizado. Él, junto a los padrinos del año, coloca una corona de los Elohim planetaria encima de la Tierra, desde la cual desciende la luz cósmica de los 7 rayos, anclándose en el centro del planeta, haciéndolo resplandecer como una estrella brillante, con un aura de rosa suave en el firmamento azul. Y nosotros repetimos el tema del año. Mediante el uso de los poderes purificadores del fuego sagrado y el amor en la raza humana, se manifestará el plan divino y ascensión en la luz de la Tierra y sus evoluciones. Mediante el uso de los poderes purificadores del fuego sagrado y el amor en la raza humana, se manifestará el plan divino y ascensión en la luz de la Tierra y sus evoluciones. Mediante el uso de los poderes purificadores del fuego sagrado y el amor en la raza humana, se manifestará el plan divino y ascensión en la luz de la Tierra y sus evoluciones. Y nosotros damos gratitud infinita a la llama de la ascensión y a sus mensajeros, muy especialmente a nuestro amado Serapis Bey, por proveer, proteger y sostener este camino de regreso al hogar, mediante su exilio voluntario aquí, en un reino del cual hace mucho tiempo que han ganado el derecho a ser eternamente libres. Recibimos la bendición de Serapis Bey. Recuerden, cada vez que respiran, la llama de la ascensión está fluyendo hacia afuera, desde su ser, hacia adentro de su ser y hacia afuera para la vida. El aliento de vida es lo que somos. Somos Dios en acción para toda vida. Y Dios les bendice. Serapis Bey. Respiramos y regresamos a nuestros lugares de partida infinitamente agradecidos.